las informaciones, pero para eso vamos a tomar contacto de inmediato con el subsecretario de Justicia chileno, Jaime Gajardo, para hablar precisamente sobre las personas que están varadas en la frontera, un tema que ha sido parte de la agenda noticiosa durante toda la semana y que nos ha permitido también a nosotros cubrir en vivo y en directo gracias al trabajo de nuestra compañera Carmen Alvarado. Subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, buenos días, ¿cómo está? Muy buen día, Lucía. Muchas gracias por la invitación para poder conversar con usted y los televidentes de su canal. Muy importante, por una parte habíamos anunciado, ¿no es cierto?, lo que han acordado los países entre Perú, Chile y Venezuela, ¿no es cierto?, el traslado, por ejemplo, de los migrantes venezolanos que quieren regresar a su país. Otra cosa es lo que pasa en terreno y que para eso el gobierno de Chile ha iniciado a través de su subsecretaría el enrolamiento de las personas que se encuentran varadas en esa zona. ¿Qué significa eso, subsecretario? Sí, efectivamente el día viernes pasado estuvimos junto con el subsecretario del Interior, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, el subsecretario de Defensa y estuve yo también, precisamente ahí en la frontera entre Chile y Perú, en el complejo fronterizo de Chacayuta, anunciando un conjunto de medidas que se iban a tomar y que se empezaron a tomar durante esta semana. Y una de ellas tenía que ver precisamente con el enrolamiento de las personas que se encuentran en la frontera, de todos los migrantes que entraron de manera indocumentada a Chile y con el objeto de poder identificar a estas personas, tener un control biométrico de los mismos. La Subsecretaría de Justicia, a través del registro civil, lo que hizo es establecer este punto de control en la 4ª comisaría de Chacayuta, que se encuentra a muy pocos kilómetros de la frontera, y comenzar este proceso de identificación, de individualización de las personas, que va a ser clave no solo para nuestro país, es decir, para Chile, en el sentido de que nos va a permitir saber quiénes son las personas que están indocumentadas y que quieren cruzar regresar o retornar a sus países de origen. Y asimismo también es clave para la solución que se está barajando, que es la posibilidad de un corredor humanitario para que las personas puedan retornar a sus países. Entonces, ese proceso es fundamental, empezó a funcionar el día martes. A la fecha de hoy tenemos más de 80 personas enroladas. Este es un proceso voluntario. Las personas que así lo estimen pertinente pueden realizar este proceso. A nosotros nos permite cotejar también que estas personas no tengan órdenes de detención vigentes, que no tengan algún problema judicial, porque asimismo también tendrían que dar cuenta de estos problemas en Chile y entendemos que la idea para los países que van a recibir estas personas que quieren retornar a sus países de origen es precisamente recibir personas que no tengan ningún inconveniente jurídico o judicial para poder hacer. Hemos visto esta semana problemas importantes. Nosotros tenemos a una de nuestras conductoras, a Carmen Alvarado, conductora del Perú, precisamente en la frontera, ha estado cubriendo durante toda esta semana y ha tomado relatos y los hemos escuchado en vivo y en directo, incluso en las transmisiones que nos ha hecho desde la línea de la Concordia, de ciudadanos de distintas características, que tienen distintos tipos de documentos o que no tienen documentos. En algunos casos portan sus pasaportes vigentes de la comunidad andina, tienen ciudadanía colombiana, por ejemplo, en otros casos no tienen sus documentos. Pero en cualquiera de esos casos, los requisitos que se solicitan para ingresar, por ejemplo, a Perú, para poder seguir su traslado hacia Ecuador, como es lo que muchos quieren, incluye documentos que, por ejemplo, no existen en Chile, como un documento de expulsión se les ha pedido. En algunos casos se les ha aconsejado regresar a Chacayuta y efectivamente conseguir un papel en el que puedan demostrar que pueden salir de Chile. Luego, desde Perú, desde Chile se les ha solicitado, en algunos casos, porque de verdad los hemos conversado y acompañado, se les ha solicitado regresar a Perú y pedir que se les identifique con huellas dactilares para saber quién es la persona que efectivamente quiere salir del país. ¿De qué manera este enrolamiento unifica los criterios para efectivamente estas personas que quieren abandonar Chile lo puedan hacer? Este enrolamiento es, uno podría decir, el primer paso para cualquiera de los otros procedimientos que tú señalabas. El enrolamiento lo que nos permite a nosotros como país es individualizar a las personas que se encuentran en nuestro territorio nacional con un control biométrico. Y este enrolamiento que está en la Ley de Migraciones, en el artículo 44 de la Ley de Migraciones, es el que habilita
para que las personas, por ejemplo, puedan tener una autorización de salida o para que las personas se autodenuncien y previa autodenuncia generar el procedimiento de expulsión. Entonces el enrolamiento, uno podría decir, es el primer paso. Como estas personas ingresaron a Chile de manera irregular y nunca realizaron este trámite, que es enrolarse en el registro civil porque o no se autodenunciaron o nunca regularizaron su estadía en nuestro país, el enrolamiento lo que hace es iniciar el proceso, individualizar a estas personas, y con esa individualización, con un número de RUT, estas personas van a poder realizar el resto de los trámites que se requiere para que puedan retornar a sus países. Perfecto. Es decir, pero además el enrolamiento, claro, tiene un doble rol. Tiene el rol, primero, para que estas personas puedan facilitar sus procesos, pero además tiene el rol de seguridad nacional para Chile, porque nos permite tener un control de todas las personas que se encuentran indocumentadas, quiénes son, y tener un control biométrico de estas personas en nuestro país. Pero lo más importante, considerando las personas que están ahí y que están generando además condiciones de vida que son de verdad críticas para ellos mismos, para sus familias, para sus hijos e hijas. Las personas que están varadas entonces en la frontera, usted dice que es un procedimiento voluntario, pero para poder salir de Chile y para poder ingresar, por ejemplo, a Perú o viajar a Venezuela, van a tener como condición entonces que pasar por este enrolamiento. Ese dato es muy importante. No necesariamente. Hay algunas personas que tienen documentos, por ejemplo, de Perú, de Colombia o de Bolivia o de Venezuela, que tal como tú decías, están en régimen. Entonces, esas personas, eventualmente, dependiendo de los requisitos que establezca Perú, por ejemplo, para los venezolanos es más complejo porque Perú exige una visa para que los venezolanos puedan transitar por Perú, pero no así en el caso de otros países. Entonces, muchas veces no es necesario que ellos tengan absolutamente regularizada su situación en Chile. Que es el problema que tenemos efectivamente con muchas de las personas a las que hemos entrevistado, que son personas de la comunidad andina, por ejemplo, que podrían transitar libremente hacia el Perú, que tienen sus documentos vigentes, pero los que se les exige un documento de expulsión de Chile o de salida de Chile, ellos en rigor no debieran necesitar nada, ni siquiera pasar por el enrolamiento. Claro, en algunos casos, por favor. En algunos casos no, y ahí es donde Perú ha estado casi viendo esto caso a caso, y hemos visto que Perú, por así decirlo, en algunos casos ha negado en general el ingreso, pero posteriormente las conversaciones que están teniendo las autoridades en la frontera van caso a caso flexibilizando, porque hay en algunos de esos supuestos que no es necesario algunos documentos que están pidiendo para la salida de estos extranjeros. Perfecto, y es efectivamente lo que hemos podido ver también estos últimos días, cómo se ha flexibilizado y también se ha acompañado por parte de la Policía Nacional del Perú el seguimiento de estos casos específicos de personas que, como usted señala, están documentadas. Entonces, ¿quiénes sí requieren enrolarse? Y a su vez, ¿qué significa también enrolarse en el caso de la salida, por ejemplo, de quienes buscan la salida? Al enrolarse, ¿qué características luego constituyen como personas, por ejemplo, que no van a poder ingresar al país? ¿Hay algo acompañado de aquello que pudiera impedir las ganas de voluntariamente acercarse a enrolarse? No, en ningún caso. Es muy importante que las personas que se encuentran en la frontera y en general cualquier extranjero indocumentado se puede enrolar, y lo único que implica el enrolamiento es que a esta persona le van a tomar sus huellas dactilares, le van a tomar una fotografía para el control biométrico y le van a otorgar un número de RUT. Con ese proceso, esta persona se individualiza en los registros oficiales del registro civil. Esto es muy clave para Chile en general, pero también es muy importante para cualquier extranjero indocumentado, porque con esa individualización puede realizar cualquier trámite a nivel administrativo. Esto es solo una individualización y no es un proceso de regularización. Pero, por ejemplo, para regularizarse, por ejemplo, para obtener una autorización de salida, por ejemplo, para autodenunciarse por haber ingresado irregularmente, le facilita a él el proceso, el hecho de que se haya enrolado. Para nosotros, como te decía, tiene una doble función, pero además también es muy clave para el corredor humanitario, porque
El principal problema que hemos visto en la frontera es con las personas de origen venezolana, porque para ellos es más complejo cruzar al Perú. Entonces, la posibilidad del corredor humanitario con un vuelo que vaya desde Chile a Venezuela es más factible si es que nosotros logramos individualizar a las personas que se van a subir a ese avión, y por eso el proceso de enrolamiento es muy clave. Que ellos se regularicen en este enrolamiento no tiene otras consecuencias que la individualización. Y eso también es muy importante. Nosotros se lo hemos estado explicando en la frontera, por lo mismo llevamos más de 80 personas enroladas voluntariamente. Ellos han comprendido de esa manera y están accediendo porque ven que el enrolamiento les va a permitir realizar el resto de los trámites que se requiere para que ellos puedan tener una salida ordenada del país y una salida regulada de nuestro país. Y eso es clave. Nosotros queremos una migración segura y el enrolamiento es parte de esa migración segura. Perfecto. Y solo para cerrar, subsecretario, ¿los otros trámites se pueden realizar ahí en el mismo radio en el que se encuentran en la frontera? O sea, pueden realizar el enrolamiento y pueden realizar los otros trámites para poder permitir que las gestiones entre Chile y Perú, que se están conversando a través de Cancillería, para efectivamente flexibilizar nuevamente los pasos, sobre todo de quienes forman parte de la comunidad andina. El caso de los venezolanos sabemos que es un caso aparte, por ejemplo, de los haitianos, pero al menos de la comunidad andina, que no debiera requerir visa. En ese sentido, ¿habrá otras o hay otras oficinas que están vinculadas a esos otros pasos que se deben seguir para poder lograr esa migración segura? Sí, efectivamente, el gobierno está muy desplegado en la frontera. Esto ya se dio el día viernes con la visita que hicimos 4 subsecretarios a la frontera. Posteriormente se generaron coordinaciones regionales. El día martes me tocó participar en distintas actividades regionales que buscaban precisamente que estén todos los servicios públicos que se requiere en la frontera con un despliegue, con el objeto de agilizar y hacer más eficaz y efectiva la salida de estas personas de Chile porque voluntariamente quieren retornar a sus países. Perfecto. Y efectivamente se encuentra el Servicio Nacional de Migraciones en la 4ª comisaría, que está, como te decía, a muy pocos kilómetros, creo que 2 o 3 kilómetros de la frontera, y que es bien clave porque en general todos pasan por ahí. Lo que nosotros tenemos ahí es un control integrado con la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, en este caso el Registro Civil, el Ministerio de Desarrollo Social, el Servicio Nacional de Migración. Es decir, hay un gran despliegue de organismos públicos que lo que precisamente buscan es facilitar la salida de las personas que voluntariamente quieren retornar a sus países. Perfecto. Y estos días también hemos podido ver a través del trabajo de nuestra compañera Carmen Alvarado y su camarógrafo, como por ejemplo también el Servicio Nacional de Prevención de Riesgos y Desastres, SENAPRED, ha estado ahí también en la zona ayudando en todo lo que tiene que ver con lo sanitario, por ejemplo, y que forma parte de esta crisis humanitaria que el mundo ha puesto sus ojos por lo que significa llevar varado muchos días en condiciones de inhabitabilidad, o sea, mucho frío, no hay lugares o espacios donde efectivamente pueda haber una salud sanitaria controlada, no hay alimentación, agua, niños enfermos, entonces ese trabajo también es muy importante. Muchas gracias, subsecretario de Justicia chileno Jaime Gajardo, conversando con toda Latinoamérica a través de News sobre este tema tan relevante que se ha topado en la agenda y que nosotros hemos cubierto de manera exclusiva prácticamente durante todas las jornadas de esta semana. Muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a usted. Hasta luego.